Pinochos. Hoy en el 2021, hace 50 años, Walt Disney World abrió sus puertas en Florida. Antes, en 1940, Pinocho fue la segunda película animada de Disney, basándose muy libremente en la novela infantil italiana publicada en 1883, Las aventuras de Pinocho, de Carlo Collodi. En el filme, cuando Pinocho miente, su nariz se hace más y más larga hasta que dice la verdad. En esta ocasión vamos a hablar de los Pinochos o políticos ecuatorianos y de cierta prensa que superan a Pinocho, y cuando cansados de tantas mentiras dicen alguna verdad, ya nadie les cree. Escuchemos el criterio frontal sin sesgos políticos de nuestro analista, el Dr. Manuel Pozo Zumárraga, en este nuevo video. Recapitulemos lo que pasa en Ecuador. El año fiscal del gobierno de Guillermo Lasso va desde el 24 de mayo del 2021 al 24 de mayo del 2022 y así hasta que termine su periodo, si es que lo termina como presidente constitucional. El comienzo de un nuevo año fiscal generalmente requiere mucho trabajo de preparación, pensar en los objetivos, en los resultados clave, en las presentaciones, en toda esa bendita charla corporativa, discursos y diagnósticos, consultas, viajes, recorridos en el país, desvelos, incomprensiones, traiciones de sus coidearios, infiltrados, etcétera, etcétera. Y Guillermo Lasso lo hizo con tremendos ofrecimientos de campaña que se van diluyendo, que no constaron ni siquiera en su plan plurianual ni en el pacto por debajo de la mesa comunes creó el Partido Social Cristiano. Y hoy nos presenta una ley de creación de oportunidades rechazada en primera instancia, que tiene sus bemoles, pero aún es salvable. Para el gobierno de Ecuador, la prioridad número uno en este momento es la pandemia, y lo hizo muy bien, y en lo de fondo es lo que falló y miente, y solo se observa que solo ha sido para aprobar un proyecto de ley de gastos para mantener en funcionamiento el gobierno y evitar un cierre que podría afectar muchas cosas, de muchos proyectos, como los míos, por ejemplo, ayudar a la reconstrucción de la línea férrea, a la operatividad de la ley y reglamento del adulto mayor, al cambio de la cultura organizacional del IES y del BIES, y fijar políticas públicas sensatas, perdurables en el tiempo, fiscalizables y debidamente presupuestadas para combatir la inseguridad ciudadana que ha producido muertes innecesarias que se está convirtiendo en un verdadero dolor de cabeza. El gobierno solo ataca las consecuencias y no las causas del narcotráfico, de la narcoguerrilla y de los desestabilizadores de profesión que los tienen en la prensa corrupta. Otro tema es el incremento de los presupuestos para la educación superior, que raya en la mediocridad. El cierre de 10 empresas públicas que el gobierno anterior los declaró improductivas, sin estudios, y que hoy se sigue la misma política. Se viene el gran remate del país. Y esto es lo que no se dijo en campaña, y allí está la actuación del Pinocho, que anuncia que si no le aprueban o le boicotean sus proyectos, amenaza con la aplicación de los mecanismos de democracia directa. Consulta o muerte cruzada, escojan, dijo. Pero yo afirmo que no hay cojones para tanto. Al final del túnel encontrarán los votos necesarios comprando conciencias con plata del pueblo. Y esto es mentira, porque se dijo cero tolerancia a la corrupción. Pero la asamblea, que se debate entre críticas, denuncias de tráfico de carnets y de venta de cargos públicos y glosas, sin siquiera haber leído la ley de creación de oportunidades, ya lo devolvió. Para colmo, se les viene otras crisis. ¿Cuál sería esa crisis? El techo de la deuda de la nación ecuatoriana, la interna y la externa, para que suban dicho techo del 40% de la deuda, que ya sobrepasa el 60%. Es peligroso. Sostienen que sin el presupuesto suficiente, Ecuador podría quedarse sin efectivo para el año que viene, es decir, para el 2022, y correr el riesgo de una catástrofe económica generalizada. Y simplemente para esta decisión no hay votos.
no funciona la mayoría cuestionada, UNES, CREO, Pachacuti y Partido Social Cristiano. Votan por agendas propias u ocultas. Hablando de la agenda de Lazo, estamos escuchando porque no se sinceran las cifras de la recaudación de los impuestos o de las supuestas inversiones que vienen de países amigos. Nadie sabe en qué se va a invertir. ¿Será para pagar deuda, para el mantenimiento de carreteras, puentes, expandir el internet de banda ancha, reconstruir la red eléctrica y crear una red de cargadores de vehículos eléctricos, o administrar la infraestructura de escuelas del milenio, equipamiento de unidades médicas, abastecimiento de medicinas e insumos? Cientos de demandas insatisfechas. ¿Por qué pasa esto en Ecuador? Porque en campaña se ofrecieron una lista inmensa de deseos, insensata e irresponsable. Corolario, el plan del presidente Guillermo Lazo, en constante cambio como de sus ministros y delegados, en este momento parece ser el de fingir que el proyecto de creación de oportunidades soluciona todo y cuestan $0, cuando en realidad plantea financiar su agenda aumentando los impuestos a las corporaciones y a las personas con altos ingresos, los cuales disimuladamente los pagan todos los ciudadanos, además de aumentos que anticipa en la letra pequeña de la solicitud presupuestaria. Si hubiera una meridiana gobernabilidad y si funcionaran los ministros y delegados del señor presidente en el IES, por ejemplo, y si los paquetes de leyes fueran buenas y estuvieran organizados de acuerdo con líneas fiscalmente sensatas de lo ofrecido en campaña, el presidente no estaría obligado a mentir en nada y lo respaldaríamos en todo, con más proyectos de cambio estructural en beneficio colectivo. La administración de Lazo ha evitado un cierre y la crisis que lo acompaña por ahora. Sin embargo, enfrenta desafíos que podrían llevar al Ecuador a incumplir su deuda por primera vez en la historia, porque no se ven señales que se vaya a renegociar los contratos petroleros con los gringos, con la China, ni se ve una focalización selectiva de los combustibles, ni mis proyectos de interés colectivo para la reconstrucción del ferrocarril, que más parece que se va a quedar en el papel como el tren playero, ni mis proyectos de la operatividad de la ley y del reglamento del adulto mayor, ni el cambio de la cultura organizacional y reforma de la seguridad social, ni el tema del fracaso en el manejo del poder punitivo del Estado, que puede generar desestabilización al gobierno no deseados. No sean pinochos. Estructuren el proyecto de creación de oportunidades. Por algo les envié mi video, lo bueno, lo malo y lo feo de la ley de creación de oportunidades. No votamos por el fracaso del Ecuador, ni por el éxito de los mismos de siempre, que al final del túnel producirán más castas de ricos y más castas de pobres. Disculpe mi franqueza, señor presidente, usted tiene la sartén por el mango. Soy el doctor Manuel Pozo Zumárraga. Gracias. Buenos días. Los paraísos fiscales son países o territorios donde no se paga impuesto a la renta, o los impuestos que se pagan son muy pequeños. Por eso son atractivos para los grandes capitales. Ejemplos de paraísos fiscales. Bueno, Estados Unidos tiene algunos estados, entre ellos Miami, Nevada, etcétera, que son paraísos fiscales, Estados Unidos. Pero voy a mencionar algunos otros. Andorra, Singapur, Emiratos Árabes Unidos, Hong Kong, Panamá, Mónaco, Luxemburgo, Islas Malvinas, aquellas que se disputaban los británicos con los argentinos. Solo he mencionado unos pocos, son como 40. Casi por coincidencia son países muy ricos, pero muy ricos, porque atraen los capitales del exterior. Ok, ahora, ¿qué son las empresas offshore? Las empresas o sociedades offshore no realizan ninguna actividad económica, pero se instalan ¿dónde? Se instalan en los paraísos fiscales para gozar de 3 beneficios como son. Primero, no pagan impuesto a la renta o pagan impuestos muy pequeños. Segundo, el carácter secreto de la información que se les garantiza. Y tercero,
que los activos de ellos se encuentran protegidos. Ahora sí respondamos a la pregunta, ¿es ético o no que los millonarios lleven su dinero a los paraísos fiscales? Por supuesto que es ético. Si el dinero es lícito, si el dinero es legal, si el dinero te lo has ganado bien, tú eres libre de tener el dinero donde se te antoje. ¿Por qué lo vas a tener en un país corrupto como el nuestro, por ejemplo? En un país controlado por la mafia. ¿Por qué vas a tener tu dinero aquí? Pudiendo tener tu dinero muy seguro, por ejemplo, en Singapur, en un país muy rico. Entonces, lo que está mal es robar, lo que está mal es la corrupción política, eso está mal, el narcotráfico, eso está mal. Y entonces ese dinero pues lo esconden en cualquier parte del mundo, eso está mal, pero si tu dinero es lícito y es legal, no está mal que lo tengas en ninguna parte, ¿ok? Entonces, ahora viene la siguiente pregunta, nosotros deberíamos de convertirnos en un paraíso fiscal para atraer los capitales internacionales al Ecuador, generar inversión y generar empleo. Y si no nos convertimos en paraíso fiscal, por lo menos deberíamos preguntarnos, ¿deberíamos bajar los impuestos o subirlos? Está claro que deberíamos bajar los impuestos para atraer los grandes capitales del mundo hacia el Ecuador y generar inversión y empleo y generar riquezas. Ese es el punto. Hay que bajar los impuestos. Por supuesto, eso exige también reducir el gasto público. Esa es mi posición. Espero que les haya parecido muy clara. Soy Walter Guerra, su asesor económico.